Ontología: el orden de los seres finitos. El devenir. La actividad del ser finito implica en él la presencia de una potencia de operación realmente distinta de los principios de determinación del sujeto activo. Este nuevo principio es la aplicación de la ley formulada anteriormente a propósito del cambio en general, pero esta aplicación comporta precisiones interesantes. Sabemos ya que todo sujeto que cambia posee una potencia real, un principio de determinabilidad en el orden en que se realiza el cambio, y que este principio es distinto del ese y de la esencia. Ahora bien, podemos concebir ciertos hechos lo sugieren, que un cambio afecta a un sujeto en sí mismo, esto es, en lo que le constituye como individuo determinado. En este caso, el cambio modificaría la identidad de dicho sujeto, convirtiéndole en otro individuo. Tal cambio debería explicarse por una potencia real interior a la misma esencia. Tendríamos que concebir esta esencia como constituida por un principio de determinación y un principio de determinabilidad. He aquí un ejemplo. Supongamos que el gato es un ser individual, compuesto de ese y de esencia. Admitamos además que la muerte del gato es un cambio que le afecta en su identidad y cuya consecuencia es que todo su organismo sea reabsorbido en la materia cósmica. En una palabra, la muerte del gato es una transformación esencial o sustancial. Inferimos que la esencia del gato no es simple, sino compuesta de un principio de determinación, la forma, llamada alma, cuando se trata de un viviente, y de un principio de determinabilidad, la materia. El estudio metafísico de las transformaciones sustanciales es uno de los caminos que nos conducen a la composición ilemórfica. Es este un problema de metafísica especial, pues la composición de materia y forma no es un atributo común a todos los seres finitos. Volvamos ahora a la actividad. La actividad es sin duda una transformación que afecta al sujeto activo, pero no es una transformación radical o esencial. Mi actividad, que me ha servido para descubrir y definir la actividad de todo ser finito, es una transformación que no arruina mi identidad, que no destruye mi personalidad, que no altera mi esencia. Luego, la actividad debe explicarse no por una potencia intrínseca a la esencia, sino por un principio de determinabilidad extrínseco o complementario en relación a lo que constituye el sujeto finito, esto es, relación al compuesto de ese y esencia. Llamamos a esta potencia complementaria del ser finito potencia de actividad o potencia de operación. Así pues, la actividad nos descubre un nuevo aspecto ontológico del ser finito, una nueva implicación metafísica. El ser finito no es solamente un compuesto de ese y de esencia, sino que este compuesto posee esencialmente, en virtud de su misma naturaleza, un principio complementario o una potencia de operación que le hace capaz de actividad. Para ser inteligible en su actividad, el ser finito debe concebirse como compuesto de un sujeto y de una potencia de operación. Podemos determinar en cierto modo la naturaleza de esta nueva composición.
En primer lugar, se trata de una dualidad de principios correlativos o de partes esencialmente incompletas. Si se imaginara una justaposición de realidades autónomas o de partes autónomas, no explicaríamos lo que se trata de explicar, esto es, que la misma realidad concreta, el yo, por ejemplo, existe y obra, permanece y cambia. El ser finito permanece en virtud de sus principios de permanencia, ese y esencia. Deviene en virtud de su potencia de operación. Sólo el compuesto existe verdaderamente, plenamente. Sólo el compuesto es el principio completo de la actividad. Sólo el compuesto es propiamente conocible. Los dos componentes no se conocen sino análoga e impropiamente, como implicaciones metafísicas del compuesto. Los componentes son, por una parte, el sujeto finito constituido por la esencia y el S, por otra parte la potencia de operación, complemento natural y necesario del sujeto en orden a su actividad, atributo esencial al ser finito. En segundo lugar, el sujeto y su potencia de operación son principios subordinados. Por esto, la composición en vistas a la actividad es diferente de la composición constitutiva del ser finito, ya que en ésta los componentes pertenecen a un mismo orden, el de ser y el de la subsistencia, y concurren por su unión a la constitución del ser finito subsistente, mientras que en la composición en orden a la actividad no hay proporción entre el sujeto y su potencia de operación, estando ambas en diferentes órdenes. El sujeto es la realidad principal, primordial, constitutiva del individuo, razón de su permanencia, principio y fin de la actividad. La potencia de operación es una realidad complementaria, secundaria, subordinada, principio de evolución del individuo, principio del orden accidental o de perfección segunda. Es por el sujeto en el sujeto para el sujeto, hace al individuo capaz de obrar. Obsérvese aquí que no hay relación de potencia a acto entre el sujeto y su potencia de operación. El sujeto no es en sí mismo determinable, es plenamente determinado por su S. Precisamente por ello tiene necesidad de una potencia de operación como sujeto inmediato de sus actos segundos o sus operaciones accidentales. La potencia de operación no es, pues, el acto o la determinación del sujeto. Hay relación de potencia a acto entre la potencia de operación y la operación misma. Por ejemplo, entre la inteligencia y su acto. La operación o la actividad se llama acto segundo, en oposición al S, impropiamente llamado acto primero. La potencia de operación se llama potencia segunda, en oposición a la esencia, impropiamente llamada potencia primera. Algunos autores introducen la composición de S y de esencia en el orden accidental. Otros hablan de un S único para la sustancia y los accidentes. Esta visión de las cosas nos parece gravemente inexacta y propia para comprometer la comprensión de la doctrina capital de la actividad. Sin duda alguna, el accidente participa de la perfección del S y de la imperfección de la esencia, mas participa de ellos precisamente como principio complementario del sujeto finito, como resultante de la sustancia. No es un ser, sino
un principio de ser, y un principio esencialmente derivado, non est ens sed entis, por consiguiente, individuado por la sustancia de que procede y esencialmente limitado por su naturaleza de principio de ser. La cuestión de la composición constitutiva de lo finito no puede plantearse a este propósito. La cuestión de la composición constitutiva de lo finito no puede plantearse a este propósito.